Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Escribe y Lea, este programa que sale a través del canal educativo y donde abordamos el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante y donde todos ganamos en conocimiento. Un programa que tiene ya 55 años de historia en las pantallas cubanas y que se congratula de tener un destacado panel de profesores universitarios integrado por el doctor Raúl Lombana, el también doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches. Vamos a recordar el momento en que uno de nuestros profesores realizaba la pregunta de participación, que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Al mismo tiempo conocerán a la persona ganadora y los que no tienen aún el conocimiento de la respuesta, pues podrán leerla en caracteres en el borde inferior de la pantalla. ¿De qué manera insólita falleció el célebre compositor francés Jean-Baptiste Lully? ¿Y cuál fue el objeto causante de esa muerte? Profesores, iniciamos Escribe y Lea indicando que este primer tema cuenta con información previa para los telespectadores que les da cierta facilidad en su indagación personal y que es una colaboración de parte de Marixa Cuervo, que es vecina de Viñales en la provincia de Pinar del Río. En este caso deben ustedes, y también ustedes, por favor, los invito a que hagan su esfuerzo de determinar una obra de arte. Inicia la ronda de preguntas, como es habitual, el profesor Lombana. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Obra de arte producida en nuestra era? No, profesor. No. Puede ser o una obra de arquitectura o puede ser una obra de las artes plásticas, una pintura, una escultura. Usted elige. Ya. Es una obra que pudiéramos clasificar como de arquitectura. Correcto. Y esta obra se encuentra en Eurasia. ¿En Eurasia? En Europa. No. Entonces es una obra que está en Asia. En Asia. Asia. Bueno, si es de antes de nuestra era, debiéramos de pensar que o son de las grandes civilizaciones del Oriente cercano, Mesopotamia, Babilonia, o del Oriente más alejado, China y la India sobre todo. Ajá. Ajá. Es de la primera de estas regiones, del Oriente cercano. Exacto. Pudiera ser una ciudad. No. No es una ciudad. No. Es una obra que se produjo en la antigua Mesopotamia. Correcto. O sea, en una de estas variantes, en uno de estos momentos, o en la época de Sumer y Akkad, o en la época del Imperio Babilónico, o en la época del Imperio Asirio, o en la época del Imperio Neobabilónico. En uno de esos momentos que sigue la historia Mesopotamia, porque después vienen los persas, que exacto, además de que no es una ciudad, no es tampoco, vamos a decir, el inmueble completo, en caso de que sea un inmueble, es como una parte de un inmueble. Yo no diría que forma parte de un inmueble. Pero es si una parte específica de una construcción, es lo que yo quiero. Sí, ahí estamos de acuerdo. Salvando las distancias, en la Edad Media que se mandaban a hacer, por ejemplo, muchas puertas, muchos muros, muchas entradas de templo que tenían su propia configuración dentro de la obra arquitectónica. Exacto. Porque, reitero, me llama la atención que no es una escultura dentro de una obra, es arquitectura para usted. Es arquitectura pura. Se puede considerar una de las grandes obras de la cultura, de la creación artística producida en esta civilización. Sí, sí. Yo estoy pensando o en algún sigurat famoso, o estoy pensando en la Puerta de Ishar, o estoy pensando en los jardines colgantes. Lo que pasa es que los jardines colgantes no hay uno específico que sea una obra, sino que hay varios. Ajá. ¿Ya? Sí. Uno de estos tres. Uno de esos tres. Son los jardines colgantes de Babilonia. No son los jardines colgantes. Yo me inclino a pensar entonces en la Puerta de Ishtar. ¿Es este el...? Se ha inclinado usted bien. Es una puerta muy famosa que tiene dos leones que la custodian. Leones que tienen forma humana, porque la cabeza del león es una cabeza barbada que representa precisamente el poderío de los reyes babilónicos. Esta es una puerta que está representada
además con unos colores lapislázuli, exacto, tienen un color azul verdoso. Que no es habitual en ese tipo de... Claro, que no es habitual, pero que le confiere además una visibilidad aún mayor para dar a entender lo que la puerta quiere expresar, que es la entrada al reino de un Señor poderoso, de un Señor que tiene una enorme riqueza y que además tiene también un enorme poder desde el punto de vista simbólico. Por ahí viene toda la simbología esta antropomorfa y zoomorfa que está vinculada a este elemento dentro de unas murallas, porque por supuesto la puerta da entrada a una ciudad. Exacto, sí, profesor. Solo decir que no se conserva, quizás por los televidentes que están oyendo el tema. A ver, hasta donde yo conozco, allí donde estuvo originalmente, se sabe dónde estuvo, pero no es que esté ahí todavía la puerta de Ixal que se pueda visitar. Pero sí está en el Museo de Pérgamo. Se reconstruyó y se reconstruyó con una precisión tremenda a partir de lo majestuosa que es y el conjunto que tiene de, digamos, de avances, como decía Félix, que trascienden a como era típicamente, porque ella es una obra, fíjese, ya de los finales, es del Imperio Neobabilónico. Yo creo que es bajo Nabucodonosor II que se hace. Sé que es Imperio Neobabilónico. Y ya es una obra que está introduciendo estas cosas que decía Félix. Por ejemplo, él no quería una puerta ni un templo común, ni quería... Entonces, el uso del lapislázuli y estos leones que dice Félix, que no son... También hay toros, hay otros... pero es eso, el mensaje de majestuosidad, de llegaste al centro del mundo y de aquí para allá no hay más poder, este es todo el poder, y que ilustra el poderío realmente que tuvieron. Bueno, felicitamos al doctor Félix Julio por haber determinado el tema y de inmediato vamos a conocer una novedad literaria como es habitual y que prepara cada semana para nuestro programa el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado, iniciaremos el tema intermedio. Por favor, no lo pierda. Buenas noches. Negociaciones y conflictos de identidad en el filme Memorias del Subdesarrollo de Tomás Gutiérrez Alea, el documental cubano contemporáneo, la estética audiovisual y el cambio de siglo en el cine cubano entre los años 1990 y 2018 y vigencia del largometraje El hombre de Maicinicú de Manuel Pérez Paredes. Son algunos de los estudios que se incluyen en el libro que hoy les comento. Me refiero al volumen titulado Burlar el cerco, conflictos estéticos y negociaciones históricas de Ángel Pérez, que se publica por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro. Esta obra, galardonada con el Premio Pinos Nuevos 2020 en el género de ensayo, incluye en 2 secciones 7 estudios que a partir de una documentada investigación reflexionan sobre 6 décadas del cine en Cuba. Crítico literario y de medios audiovisuales, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente, Ángel Pérez ya había publicado anteriormente el libro Las malas palabras, acercamientos a la poesía cubana de los años 0, y compiló en coautoría varias antologías precisamente de la poesía cubana de los años 0. El Premio Caracol de la UNIAD en Crítica y Ensayos Cinematográficos, el Premio Internacional de Ensayo de la revista Temas y la beca de creación Dador de ensayo avalan su ejercicio intelectual. Burlar el cerco, conflictos estéticos y negociaciones históricas en el cine cubano, de Ángel Pérez, es un libro que a partir de una cuestionadora, inquietante y sugerente reflexión llega para enriquecer el catálogo editorial cubano relacionado con el séptimo arte. Les recomiendo la lectura, el estudio de Burlar el cerco, conflictos estéticos y negociaciones históricas en el cine cubano de Ángel Pérez, publicado por la editorial Letras Cubanas del Instituto Cubano del Libro y galardonado con el Premio Pinos Nuevos 2020. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. En el tema intermedio no tienen información ustedes los telespectadores y la colaboración parte de María Cristina Arnaz de La Habana. Profesores, telespectadores, un personaje célebre espera por ser determinado y doy de inmediato la palabra a el doctor Félix Julio. Un personaje célebre real. Sí. Es un hombre. Es un hombre. Que vive en nuestra era. Correcto. En algún momento posterior a la edad antigua. Sí, profesor. A la edad media. También.
a 1789. Sí, Este personaje vive en los siglos XIX, XX o XXI. en uno de ellos, En uno de ellos. Es un personaje del siglo XX. del siglo XX. Siglo XX americano. Correcto. De la América Latina continental. No, continental no. Entonces es un personaje de la América Latina insular. Insular. Es un personaje cubano. Es cubano Y este personaje alcanza su celebridad en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la cultura. en el sentido estrecho del término. En el sentido Es decir, es un artista o un escritor. uno de ellos Es un artista. es un artista. Puede ser de un estado de manifestaciones, o pintura o música. De ninguna de las dos. De ninguna de las Puede tratarse entonces de alguien con un quehacer artístico, porque sí está claro que es un artista, Sí, más cinético, más teatral, más de espectáculo, de puede ser. visual. Sí. Es un actor o incursionó también en la actuación. Era un hombre realmente con un amplio diapasón. Si no fuera porque ya nos salió el tema una vez, podríamos pensar aquí, por ejemplo, en un Luis Carbonell, alguien que declama, pero también participa en obras de teatro, pero también hace televisión, Sí, o sea, sí, sí. polifacético. Ajá. Es la palabra que se utiliza. Trasciende a la revolución, o sea, tiene obra también en la segunda mitad del siglo Sí, XX. sí, cómo o sea, no. también, en ambas Sí, partes. sí, cómo no. Ya tiene una obra y cuando triunfa la revolución, continúa o se hace una figura. Ajá. Pero digamos que sí puede haber un arte o una forma que es la que le da más. Exacto, claro. Es un artista popular, Ramón, conocido, Un artista muy popular, muy que popular. debe esa popularidad, como usted acaba de decir, a una determinada función. Y la verdad que estaría pensando en una vedette, pero estamos hablando de un hombre. Aunque un hombre, hay hombres que Un también, hombre puede ser vedette, sí. entre las cosas que hace, por ejemplo, puede estar, no sé, presentar algún tipo de programa, de espectáculo. Correcto, también. Puedo excluir el mundo circense. Que yo sepa, no No, tuvo- porque este es complicado porque ahí es de todo, ¿no? Sí. Y casi nunca hablamos de él. No, en este caso Ya. no. La gente lo conoce sobre todo por los medios. por los medios Y ese medio fundamental es visual, o sea, el televisivo. televisivos, correcto, Más televisivo que cinematográfico. más. Lo cual no excluye que también pueda ser cinematográfico. Sí, sí, no es excluyente. A ver, este hombre hizo muchísimas cosas, entre ellas cine también. También. Yo manejé la palabra presentación. Fue también un presentador, parecido a un showman, ¿no? Como le llamarían en otra. Sí, Sí, es eso. Sí, es eso. Se lo dije casi al vuelo, pero es eso. Sí. Este es un hombre que además puede estar en presentaciones varias, de diferentes, no tiene que estar asociado a un espacio concreto, puede vérsele en diferentes espectros. Puede. Tiene que tener una cultura tremenda, ¿no? Sí, claro. Y este hombre estuvo la mayor parte de su vida en Cuba. Sí. Yo estoy pensando en Germán Pinelli. Germán ¿Es Pinelli. Germán Pinelli? Germán Pinelli. No sé si exagero cuando digo que creo que debería tener premios en varias. Usted tiene mucha razón cuando se refiere a que es un hombre polifacético, porque si va a hablar de actores, él califica perfectamente como un actor. Si vamos a hablar de grandes presentadores, yo creo que de los principales. Si vamos a hablar de hombres con cultura, ¿no? Yo tengo entendido que hablaba varios idiomas, un francés perfecto, creo que estudió en algún momento En Francia, de manera sí. especializada Sí, en sí, Francia, y incursionó incluso en el periodismo. Y el ejercicio que hace en la entrevista lleva una preparación. Así, por eso le digo que también no me molestaría que alguien le denominara también periodista. Perdón, profesor, el problema es que Pinelli estuvo durante unos cuantos años siendo jefe de redacción de los 4 noticiarios de la CMQ. Exacto, porque él tuvo que lidiar muy duro con Goar Mestre. Ajá. Goar Mestre, famoso personaje, no es que no lo quería, ¿no? Es que quizá por su físico, al principio no lo aceptaba y él se impuso a golpe de talento en el medio radial y en el medio televisivo antes de la revolución. Pero además hay otra cosa muy interesante que recordé ahora. La cultura de Germán Pinelli viene básicamente del mundo, o sea, de las letras, de su preparación, pero es que él fue cantante lírico. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que toda su vida lo acompañó esa manera inteligente de modular la voz para cada uno de los objetos que hacía. O sea, de las funciones que hacía, llama la atención en los sobrevivientes porque entonces no utiliza la voz
cuando eso usted le adiciona una cultura excelente, ya, tremenda, pero un sabor cubano, porque es que es un criollo, es un cubano nato, ¿no? Y usted une esos tres ingredientes, le salen esos exabruptos, siempre en una línea atinada, sin exagerar, sin ser grotesco. Para mí es el ejemplo de cómo ser cubano, cómo ser gracioso y cómo tener tacto a la misma vez y no ser grotesco. Yo lo considero una escuela en es ese un paradigma. sentido. Sí, profesor. Simplemente añadir que Germán Pinelli es el protagonista también desde el punto de vista audiovisual de la narración de los sucesos de Orfila, uno de los hechos más dramáticos de la vida republicana cubana, en la cual se enfrentan dos bandas de pandilleros en un barrio y hasta allá van las cámaras. Es un suceso que se filma, pero además se está transmitiendo la noticia en vivo y es Pinelli el que narra esos acontecimientos, lo cual demuestra, por un lado, la profesionalidad que tenía y también la sangre fría que debía tener para hacer esto sin temor a las balas que estaban cruzándose entre estas dos bandas de la época. Sí, profesor. Se destacó muchísimo antes de la revolución en la locución comercial. Era el locutor que anunciaba determinadas, digamos, productos. Y nuestra generación, los que peinamos un poco de cana, recordarán una figura emblemática y un programa emblemático de la televisión cubana que era San Nicolás del Peladero, donde hacía un personaje muy pintoresco llamado Éufrates del Valle, ¿no? Que era, digamos, una suerte de contraparte del señor alcalde. Y era un hombre, como decía el profesor Lombana, de una cultura vastísima. Estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado el personaje célebre de grata recordación, Germán Pinelli. Ahora les propongo ir hasta nuestro momento musical y regresaremos para el tercer y último tema de la noche aquí en Escribilea. Recuerden que en los minutos finales tendremos la pregunta que deberán responder a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Estamos de regreso, iniciando ya el último tema de la noche en Escribilea, y de este tema tendrán información los telespectadores. Es una colaboración de Lisbeth Morales,
que la hizo a través de redes sociales. Les recuerdo que cuando ustedes colaboren con nuestro programa a través de las redes deben también colocar su dirección particular. Profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes, inicia usted la ronda cuando le indique que es una obra literaria la que debe determinar. Gracias, Ramón. Una obra literaria. Esta obra literaria, Ramón, es de nuestra era. Sí. ¿En algún momento posterior a la antigua? Sí, profesor. Posterior también a la Edad Media. También. Posterior a 1789. Ajá. Es una obra literaria del siglo XIX, XX o XXI. De uno de esos siglos. Pues yo diría que es del siglo XIX. No, Del siglo XX. siglo XX. Y esta obra literaria es producida en Eurasia. No, Una obra americana, americana. de la América Latina continental, Correcto. del sur. Del sur. Puede ser una obra en prosa. No. Estamos buscando un poema o un conjunto de poemas. Es un conjunto de poemas. Es decir, en un realidad. libro. Un libro de poemario. poemas. Un poemario, Exacto. correcto. Exacto. Bien. Su autor es una figura conocida de las letras Sí. hispanoamericanas. Sí, sí. Antes de ir por regiones, yo voy a decirle dos nombres porque tengo una corazonada. Es uno de estos dos autores, o Vallejo o Neruda. Ninguno de los dos. Caramba. Puedo excluir a Brasil. Sí, sí. Es una obra conocida y su autor también es conocido. Sí. Importante dentro Sí, de la importante. historia de las letras hispanas. Sí, sí. Tiene su nombre en la historia de las letras. Ya, y en la historia de las letras por su poesía. Sí. No estoy diciendo que no haya escrito otras cosas, pero su poesía, o sea, dentro de las grandes figuras de la poesía sudamericana, ahí está este autor. Exacto. Podríamos ubicarla en la primera mitad del siglo. Es de la primera mitad. Excluyo a Paraguay. Excluye a Paraguay. Es una obra o argentina o uruguaya. De uno de ellos. Su autor es una mujer. Es una mujer. Alfonsina Storni es uruguaya. Es uruguaya. Es uruguaya. Es uruguaya. No he dicho que sea Alfonsina. No, usted me está preguntando por Alfonsina. Pero no, yo le estoy preguntando si es uruguaya. Sí, es uruguaya. Un momento, porque si es uruguaya, puede ser Alfonsina, puede ser Delmira Agustini, o puede ser María Teresa Vaz. Puede ser Es una de las tres. una de las tres. Es Alfonsina Storni. No. Delmira Agustini. Correcto. Y lo que estamos buscando es un libro Un libro de poemas. de la primera mitad del siglo XX. Sí. Ah, caramba. Yo ahora no recuerdo, no sé si Lombana recordará. Yo recuerdo poemas. Sí, porque, nos pasa lo mismo a los tres, exacto. claro. Te cuento Ha sido poemas. una poetisa llevada a antologías. Además, Claro. esa poesía erótica de Delmira que le trajo Sí, tantos claro, problemas, esa forma tan traumática de morir, tú tampoco lo recuerdas. No Dao. recuerdo poemas, pero no. Ella no tiene tantos libros, lo aclaro, ella no tiene tantos libros. Hay más recopilaciones Claro. posteriores. Sus libros clásicos son 2 o 3. El nombre del libro tiene que ver con una flor. Depende ¿De qué depende? de cómo se vea esa palabra. Porque se denomina también. Tiene la palabra flor, se refiere a una flor. ¿Qué pasa? No, francamente no, yo no. es que realmente, como les decía, Delmira Agustini es una importante poetisa uruguaya que ha sido muy llevada a libros donde también hay otras poetisas o otros poetas, lo que se llama una antología. Y sus libros como tal quizás no sean muy conocidos. Yo les digo el título, Los cálices vacíos, de 1913. Este es un libro importante de la poesía de Delmira Agustini. Le doy la palabra si tiene algún dato que agregar. Hemos leído sus libros, recordamos más los poemas, Ramón, como lo dijimos, a ver, una vida difícil, la de Delmira. Es un ícono del feminismo, de la historia del feminismo, además como creadora, como poesía novedosa, pero quizás no el tipo de feminismo del que a veces se habla más, ¿no? Creo que Alfonsina Storni comparte esto con ella, creo Sí, que sí. con aquella famosa, no es de Delmira, pero pueden acusarme tantas veces como quieran de mujer, ¿no? O sea, es un ícono feminista porque demuestra realmente la valía que tiene la mujer en el género, pero tampoco por ir en contra del hombre o por ir en contra del matrimonio, no es este el caso. De hecho, es una mujer que lleva una vida bastante clásica, pero una poesía, por ejemplo, muy erótica, sin tabúes, en buena medida, dentro de los códigos y la medida de la belleza poética, sin límites en cuanto a expresar el amor vinculado con la pasión,
es una poesía de desengaño, una poesía de esperanza, y que está muy marcada, yo creo que en vida, en mi criterio particular, es que Alfonsina ha sido rescatada después. Quizás eso es la diferencia durante su vida no fue bien recibida siempre, precisamente porque a pesar de que su vida no era muy escandalosa, su poesía para algunos sí lo era. A pesar de la belleza y del erotismo con contacto y con sentido, era vista como demasiado renovadora. Y en eso ayudó mucho el prejuicio de las altas, quizás, esferas de intelectuales en torno a la manera en la que muere, porque además muere como una mujer que no sabe quizás, que no lleva quizás, no tiene tiempo de llevar mucho su matrimonio, se casa, a los pocos días se separa y bueno, muere a manos de su esposo, de su ex esposo, que por exceso de amor pues termina asesinándola, creo que con un disparo, sí. No estoy seguro. Tenía solo 28 años. Solo con 28 años. Este tipo de poetisas latinoamericanos tiene un final triste, todos sabemos lo que pasó con Alfonsina también en Argentina. Se suicida. En fin, es el choque entre ese espíritu romántico que sobrevive y se desborda todavía en el 20, en la poesía latinoamericana, pero ya marcado por el modernismo y cierto pragmatismo que trae el modernismo consigo. Es ese choque de estilo, ese paso ascendente en la poesía, pero que sobre todo guarda mucho de romántico todavía, y por lo cual yo creo que nosotros cuando nos aproximamos a esa poesía de principio del siglo, en nuestros primeros años, adolescentes, eso lo hacemos más por su beta romántica que por su beta modernista, pero a la larga es la confluencia de ambas cosas. Estamos felicitando en este caso a quien envió el tema, que es Lisbeth Morales, que lo hizo a través de redes sociales. Profesores, terminamos con los 3 temas de Escribilea y se impone ahora la pregunta de participación, que en este caso viene del doctor Félix Julio. Bueno, yo quisiera que los televidentes contestaran una pregunta que tiene 2 incisos, como solemos decir los profesores. Como se sabe, el río Danubio atraviesa varios países de Europa. Yo quisiera saber, primero, ¿cuántos países atraviesa el río Danubio? Ese sería el inciso A de la pregunta. Sí. Y el inciso B, los nombres de las capitales que se encuentran en el curso del río Danubio. Exacto. Bueno, la primera pues, respuesta es un número. Sí. ¿Cuántos países? La segunda respuesta es los nombres de las capitales por las cuales pasa el Danubio. Recuerden que deben, una vez conocida esta pregunta, responderla a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. La primera respuesta correcta que llegue a nuestras manos será la de la persona ganadora. Les recuerdo que no se aplica esta pregunta de participación para los que nos ven en las mañanas del domingo a través del canal educativo a las 10:30 de la mañana. Y así estamos poniendo el punto final para nuestro programa de esta noche. Profesores, que tengan una buena semana, también una buena semana para el resto del equipo, a ustedes lo mismo, y además, gracias por su mirada.